Dentro de los puntos importantes que debemos tomar en cuenta, pues es qué tipo de cartillas u optotipos son los que tenemos disponibles. Entonces, para los pacientes adultos que saben leer, que no tienen ninguna barrera para la cuestión visual, entonces las cartillas más comunes o la cartilla más común es la de Snellen, que es donde vienen pues desde la E en la parte superior, que ya más o menos nos dieron una idea de qué significa la agudeza visual a distancia. Este, esa es así, el gol estándar en cuanto a los tipos de cartillas para agudeza visual. Esta cartilla pues básicamente va a tener ciertas características que pues está conformada por ciertos grados que conforman pues básicamente desde las letras grandes hasta su angulación que tienen entre. Debemos de saber es que esta cartilla es la que más se utiliza para pacientes así normales, adultos que saben leer. Después sigue el grupo de cartillas, que son las que se utilizan para los pacientes que pues no saben leer, que son por ejemplo la cartilla de la E rotatoria de Márquez. En ese tipo de cartilla, pues lo único que tenemos que pedirle al paciente es que nos señale hacia dónde van las patitas, porque esas a veces van hacia arriba, a la derecha, izquierda, ¿no? Después, el siguiente grupo de optotipos es para los pacientes que se encuentran en la edad escolar. Aquí hay diferentes clasificaciones, pero la más común es la cartilla de Allen, ¿sí? La cartilla de Allen está conformada principalmente por muñequitos, ya sea pasteles, manos, casas, manzanas, etc, etc, etc. Hay otras variedades como son las de Pigaso, que también pues nos traen algunos coches, algunos traen aves, todas son modificaciones de la misma. Después tenemos otras variedades que son las C de Landot, que estas cartillas van a ser unos círculos que básicamente no van a estar completos, van a tener una muesca y de la misma forma que con la letra E, vamos a pedirle al paciente que nos diga en dónde está la muesca. Eso es un poco más difícil, no se usa tanto precisamente porque a veces la muesca no está notoria, ¿no? La otra de las cartillas que también utilizamos en los niños es la E rotatoria, que es la misma para los adultos, pero pues básicamente aquí depende pues de lo que tengamos en ese momento, ¿no? Y después las cartillas de visión cercana, que son las de dos tipos, las de Rosenbaum, ¿sí? Este, y hay una variedad que también proviene de la Rosenbaum, pero pues básicamente van a tener el mismo mecanismo. Van a ser letras en donde tenemos ciertos párrafos con con diferentes tamaños de letras y ya ponemos a leer al paciente. Y las otras son las cartillas de Jagger, que pues básicamente también van a tener el objetivo de evaluar la agudeza visual a una distancia cercana. Esas normalmente las utilizamos para la presbicia. La presbicia es cuando el paciente empieza a disminuir la capacidad para ver las letras pequeñas y requiere lentes de corrección precisamente para esta entidad, ¿no? Que es la presbicia. Entonces, pues básicamente esta es la parte importante en cuanto a los diferentes optotipos de agudeza visual. En cuanto a la lámpara, es algo muy práctico. La lámpara individual pues, es un dispositivo que utilizamos solo en oftalmología y que va a tener el objetivo de magnificar las imágenes entre 10 y 16 veces el tamaño real y dependiendo del modelo, pues hay otras que tienen eh, pues otro tipo de incrementos, ¿verdad? Un poco más grandes y a veces un poco más chicos. Pero bueno, la lámpara, les digo, es algo muy práctico. Este, en relación a lo que es los dispositivos complementarios como los tonómetros, pues de alguna forma nos ayudan mucho para darle seguimiento a los pacientes por las patologías que se van presentando. Revisar a un paciente pues es hacer una revisión meticulosa de todo lo que implica desde agudeza visual hasta la presión intraocular, pasando obviamente por la revisión del segmento anterior, determinación del estado del cristalino, iris, córnea, etc, 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 hasta la evaluación del fondo de ojo, en donde veíamos
el nervio óptico tenía ciertas características anatómicas y que de hecho pues va a ser un lugar donde también existan muchas patologías oftalmológicas, desde eventos por trauma hasta enfermedades crónicas degenerativas que nos pueden dar datos de retinopatías hipertensivas, retinopatías diabéticas, etc, etc, etc. Entonces, esto pues básicamente lo vamos a ir viendo también de acuerdo a cómo vayamos tocando los temas relacionados con patologías ahí del segmento anterior y posterior. Ahora, otra de las cosas, siempre en la etapa básica, así como ustedes, algo que siempre en algún momento les va a tocar hacer es determinar la agudeza visual. Entonces, la verdad no, como era la primera postura, no me acuerdo si pusieron a qué distancia se realiza la agudeza visual. A ver, alguno de los integrantes del equipo, ¿a qué distancia debemos de realizar el estudio de agudeza visual? Es a 20 pies. Ajá, 6 20 pies. metros. ¿Y a cuánto equivale 20 pies aquí en México? Son como 3 metros, ¿no? Ok. 6. Son 6. 20 pies son 6 metros. Pero idealmente es la distancia recomendada. Ahora, si alguien, ¿por qué a 6 metros? Que me pudiera decir qué tiene o qué pasa si lo hacemos a 3, que de hecho en algunos lugares, dependiendo del espacio, pues a veces no es posible hacerlo a 6 y se realiza a 3. Pero, ¿cuál es la importancia de saber que lo ideal debe ser a 6 metros? Muy bien, bueno. Eh, Normalmente nuestro ojo tiene un poder de acomodación que conforme pues un paciente es pediátrico pequeño va a tener mayor poder de acomodación y conforme pase el tiempo ese poder va a disminuir poco a poquito como un proceso normal de trabajo de envejecimiento al grado en el que después de los 43 o 45 años ese poder de acomodación ya va a ser pues ya va a tener necesidad de ser apoyado con los lentes de corrección para presbicia. Pero la distancia de 6 metros es una distancia que está considerada como una distancia de ver hacia el infinito. Es decir, que a esa distancia se pierde el poder de acomodación para los pacientes. Si nosotros tenemos a un paciente a 3 metros, pues bueno, es una agudeza visual que se toma y pues es dentro de lo que cabe, pues lo más cercano a la realidad, pero no deja de tener un sesgo porque ahí todavía el globo ocular tiene un poder de acomodación en el cual el paciente pudiera tener necesidad de anteojos y no ser detectados precisamente porque se compensa esa distancia, ¿no? Entonces, 6 metros es lo ideal, ¿sí? 6 metros es la distancia en la cual se pierde el poder de acomodación del cristalino. Muy bien. Y así, pues básicamente podemos ir tocando algunos puntos, pero yo creo que ahí sí ya los vamos a ver sobre la marcha, porque para no hacerlo disperso y de repente perdernos en tanta información, ¿no? Entonces recuerden, optotipos de agudeza visual, y lo de la lámpara pues es muy práctico, ¿sí? Ya conforme vayamos viendo temas vamos a ir haciendo hincapié en algunos términos relacionados con la parte anatómica que estamos revisando en ese momento. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda, comentario? Todo bien. No, No, doctor. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Mañana sí normal, por favor, ¿sí? Hasta mañana. hasta mañana. Hasta mañana. Bye.